20 horas 15 minutitos ya transcurrieron de este martes 5 de agosto. Eh, Algo anticipé en la entrevista anterior con el diputado Fernando Carvajal. Hoy sesionó la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados. Estuve siguiendo toda la reunión que duró varias horas, en donde fueron escuchados no solamente los diputados y diputadas que integran y que concurrieron a la reunión de esta comisión, sino también que fueron convocados varios especialistas en el tema salud mental. Más que un tema, es una problemática que lamentablemente cobra vidas. Y en Corrientes, lamentablemente, no escapamos a la realidad de lo que por lo menos algunos especialistas coinciden, que estamos en una situación de crisis o de emergencia en relación a la salud mental de la población. Y sobre todo lo que está ocurriendo en la población más vulnerables, como son adolescentes, niños, adolescentes y jóvenes. Lo convocamos al médico psiquiatra, especialista en psicología médica, en trastornos de la ansiedad, en trastornos también como la depresión, y que es doctorado en ciencias cognitivas, al doctor Emilio Hidalgo. Doctor Hidalgo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, usted como especialista en estos temas, doctor Emilio Hidalgo, francamente hoy siguiendo la reunión de la comisión de la Cámara de Diputados quedé mucho más preocupada de lo que ya estaba, porque la situación es de emergencia, según expusieron algunos especialistas en la materia, en salud mental. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es su análisis? Sí, realmente estamos viviendo una pandemia de salud mental a nivel global, no solo en la Argentina, consecuencias seguramente de la pandemia del COVID y las consecuencias que eso trajo a nivel social, a nivel económico, de tal forma que se han triplicado las consultas por ansiedad, depresión y adicciones. Es fácil darse cuenta, tratás de sacar un turno, sea en el público o en el privado, y te dan un turno para dentro de un mes, 2 meses. Realmente es impactante cómo han crecido el número de consultas y el número de casos, y como bien decías, en ese sector de la población, entre 15 y 25 años sobre todo, y en ancianos, son los dos lugares más vulnerables y donde más ha aumentado la consulta en este último tiempo. Nos dijo se ha triplicado entonces las consultas en ansiedad, depresión y adicciones. Así es. Y Así es. en estos dos grupos, digamos, jóvenes de entre 15 y 25 años y adultos mayores. Así mismo. De hecho, por ejemplo, entre 15 y 25 años, las dos causas más frecuentes de muerte son, número 1, accidente de tránsito, y número 2, suicidio. Es decir, el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 a 25 años. De hecho, hace poco leí un artículo en que las cifras de suicidio ya se acercaban dramáticamente, de muerte por suicidio, a las cifras por accidentes en jóvenes. Entonces son realmente los más vulnerables, y todos escuchamos en algún momento de algún suicidio, que antes por ahí no era tan frecuente de escuchar, ¿no? Entonces, y vamos a decir esto, del 100% de los intentos de suicidio, solamente el 5% logra suicidarse, llega a consumar el acto, lo cual te da una idea de lo frecuente que es el intento de suicidio, ya que nos enteramos muy poco, digamos, solamente de los que llegan a cometerlo, pero la frecuencia de intentos es realmente dramática. A ver, reitere estos números, por favor, Emilio, del 100% de aquellos que intentan, ¿no? Quitarse la vida. ¿Cuántos Lo llegan? logra el 5%. Es decir,
realmente nos enteramos de pocas cifras. Y dentro de los que se intentan suicidar, es 3 veces más frecuente que concreten el suicidio, que logren matarse, los hombres. Los hombres tienen 3 veces más suicidios que las mujeres, debido claramente al método que eligen y a que no concurren a la consulta. La consulta en depresión, por ejemplo, es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Y eso puede interpretarse como que las mujeres se deprimen más, pero me parece que la interpretación correcta es que los hombres consultan menos. Y eso lleva muchas veces a que tengan una depresión enmascarada y se dispara después con el suicidio. Es decir, ya encontramos a esta persona ya con un intento de suicidio porque enmascaró su depresión. No sabes lo poco frecuente que es la consulta de hombres con depresión en la práctica cotidiana. Bueno, todo lo que usted nos está informando coincide plenamente con lo que hoy escuchaba en la reunión de la Comisión de Salud Mental de la Cámara de Diputados. Es terrible, porque también esto marcaban los especialistas, de la cantidad de intentos que nosotros desconocemos porque no llega esa información a la opinión pública, y que ya de por sí los números que estamos teniendo en relación a aquellos que cometen, lamentablemente, que llegan a cometer el suicidio, quitarse la vida, si ya nos escandalizamos de esos números, mucho más son aquellos, la cantidad de intentos. Sí, realmente desde el año 2023 ha mejorado mucho, digamos, la estadística y se registra mucho más, y se calcula que por día hay 23 intentos de suicidio en la Argentina. Es decir, ese es el cálculo aproximado, y de ese porcentaje, bueno, el 5% se termina suicidando. Lo que te da una idea de lo frecuente que es esto, ¿no? Por día, ¿cuántos suicidios tenemos en Argentina? 23 intentos. Intentos. 23 intentos, que va a depender de la efectividad del intento, que esa persona se termine suicidando o no. Dependerá de que utilice métodos blandos, métodos duros. No voy a ser específico sobre este tema, porque de eso no se habla, digamos, en las noticias. Totalmente. Pero sí que de esos intentos, solamente el 5% concreta llegar al suicidio. Entonces, realmente es frecuentísimo, y dentro de las causas, justamente las 3 que nombrábamos son las causas más frecuentes. Depresión, número 1, adicciones, número 2, y cuadros de ansiedad extremos, número 3. Son las causas más frecuentes del suicidio. Después habrán otras, ¿no?, relacionadas con la psicosis o con algún tipo de conducta impulsiva, pero en general, digamos que número 1, el 80% de los casos de suicidio se ven a depresión. Depresión, adicciones y trastornos de ansiedad, ¿nos dijo? Sí. Lo que pasa es que el 80% de las veces, perdón que digo cifras tan concretas, ¿no?, la depresión viene con ansiedad. Uno se imagina que están como separadas, ¿no?, que una cosa es la ansiedad y otra cosa es la depresión, pero generalmente en la consulta vienen juntos los síntomas de ansiedad con los síntomas de depresión. Entonces es como difícil separar un caso del otro, ¿no?, porque tienen las dos sintomatologías juntas en la mayoría de los casos. ¿Y qué es la depresión y qué es la ansiedad? La depresión se caracteriza por una inhibición de 3 áreas. Una inhibición de la voluntad, es una persona que no tiene ganas de hacer cosas, no se quiere levantar a la mañana, a veces no quiere ni bañarse. Una alteración del pensamiento, el pensamiento disminuye, no puede concentrarse, no puede prestar atención, y aparecen ideas de suicidio. Y una alteración de la afectividad, no disfruta de las cosas, y todo le da lo mismo, no hay placer, y aparece una tristeza o un llanto fácil muchas veces. Entonces ese estado de ánimo se llama depresión. Por más que tenga uno solo de estos 3 eventos, ya podría ser tranquilamente una depresión. Mientras que la ansiedad es un exceso de pensamiento, es vivir preocupado, pensando,
tenso todo el día, con dificultades para relajarse o para disfrutar de las cosas. Todos los estados de ansiedad que se sostienen durante mucho tiempo terminan cayendo en un estado de depresión. Por eso es que están muy asociados la ansiedad con la depresión. Por eso sería la forma de identificarlos para el que está escuchando y quiere saber, bueno, si tenés algo de esto y esto impide tu funcionamiento, impide que funciones bien en tu casa, o con tus amigos o con tu trabajo, entonces estamos frente a un cuadro, un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad. Y estas causas más frecuentes, ¿no?, en ese porcentaje de suicidios, entonces depresión en primer lugar, asociado con ansiedad, luego las adicciones, ¿se da tanto en la población joven como en la población adulta mayor? Sí, sí, tanto en los jóvenes como en los adultos, sobre todo en los adultos, este tema de la depresión también, que en este caso se tiene un nombre específico, se llama depresión involutiva, y muchas veces tiene que ver con la soledad, tiene que ver con la pérdida de los afectos, con la anomia, con el sentirse alejado, aislado, no sentirse parte, ojo con el deterioro físico, de pronto empezar a tener enfermedades, muchas veces lleva a estas personas a tomar esa decisión para no seguir padeciendo, ¿no? Para no seguir sufriendo y pasándola mal. Y nuevamente... Incluso... Sí. No, complete la idea, por favor, disculpe. No, incluso muchas veces hay lo que se llama conductas parasuicidas, que no se ven como un suicidio, pero es alguien que deja de cuidarse, que deja de tomar la medicación, que deja de hacer su tratamiento, porque en el fondo quiere morir, es decir, se descuida de tomar su medicamento para la diabetes, porque en el fondo tiene una ideación suicida, le da lo mismo vivir que morir. Entonces muchas veces eso escapa a la gente, ¿no?, al diagnóstico, porque finalmente lo que está haciendo es un suicidio. Y en Corrientes, ¿cómo estamos en relación a estos números? Corrientes no es de las provincias con más suicidios. El sur, Bahía Blanca, Chubut, Santa Cruz, esos climas muy fríos, con poco sol, con poca sociabilidad, son los climas donde aparecen más estos intentos. Corrientes está en la media del país. Tenemos temporadas en las que hay más índice de suicidio, por ejemplo, la primavera, septiembre, octubre, aumenta, de hecho, el mes del suicidio, ¿no?, que es octubre, aumentan los casos, lo que es septiembre, perdón, aumentan los casos de suicidio. ¿Y por qué tiene que ver el mes de septiembre y octubre? ¿Hay fechas especiales que influyen? No es la fecha, sino que esta es una explicación muy biológica también. Hay una glándula en la mitad del cerebro que se llama glándula pineal, que reacciona a la intensidad de la luz del sol. Y ese aumento de la luz del sol a partir de la primavera, que acá empieza a haber más sol, empezamos a salir más, en la mayoría de la gente produce una activación, tiene más ganas de salir, de hacer ejercicio, pero en las personas vulnerables ese aumento de la intensidad puede disparar síntomas de depresión. Es decir, si esta persona tiene una depresión endógena o un trastorno bipolar, se vuelve más vulnerable en esa época del año a que se agrave su enfermedad por los cambios en la intensidad del sol. Es decir, nosotros reaccionamos a muchas cosas, no solo viene desde adentro o de los conflictos sociales. Nosotros como seres humanos, digamos, reaccionamos también a la naturaleza, a los ciclos del sol, a los ciclos del sueño, a los cambios en la intensidad de la luz, a los cambios de temperatura. Todo eso afecta nuestra psiquis y de alguna manera en personas vulnerables puede disparar una depresión. Por eso septiembre y octubre son meses donde se incrementan la cantidad de casos de suicidio. Ahora, y donde hay que estar como más al tanto. Qué increíble, porque usted dice el aumento de la intensidad de la luz, primavera, septiembre, octubre, es decir, y tenemos también los días más prolongados, ¿no?, con luz solar, y a uno, yo inmediatamente, flores, sol, arena, el hermoso río Paraná, me activa, pero de manera sumamente
positiva, el sol me llena de energía, disfruto del sol, del aire libre en esos días espléndidos, no importa si hace calor, pero qué increíble lo que usted está describiendo, y esto es con conocimientos científicos, que hay personas que esa intensidad del sol le afecta de manera totalmente contraria, es decir, no de manera positiva, de darle más energía, de animar, sino todo lo contrario. Sí, así. Hay comprobación científica de esto. De hecho, siempre citamos un libro que no habla de esto, pero es Prohibido suicidarse en primavera, el de Casona, ¿no? Porque es un buen título como para explicar un poco que es un momento de vulnerabilidad biológica cuando vos tenés esta tendencia. Algo que a la mayoría de las personas como vos les activa, les hace estar más alegres, empiezan a hacer más ejercicio. Claro, a un grupo de personas las pone más vulnerables. Hay una depresión llamada estacional, que también está relacionada con la luz del sol, pero tiene más que ver con la poca luz del sol. Por eso es que en Santa Cruz, en Chubut, la poca luz del sol puede provocar, digamos, efectos depresivos. Entonces, estamos también, por más que parezca increíble, ¿no? Somos animalitos regulados también por la intensidad lumínica, entre muchos otros factores, ¿no? Por eso se dan los dos extremos entonces, por cuando pregunté cómo estamos aquí en la provincia de Corrientes, usted inmediatamente dijo Corrientes no es de las provincias que tiene mayor cantidad de suicidios, ¿no? Y contrapuso la situación de las provincias o las ciudades del sur por el factor climático y la poca luminosidad. Exactamente. Y en contraposición, aquí aumenta la cantidad de casos, en lo que recién nos explicaba, en septiembre y octubre, ya próximos al verano, por la intensidad lumínica, por la intensidad del sol, es decir, que tenemos las dos variantes. Tenemos las dos variantes, de hecho, viste que hay profesiones en las que hay temporada alta, no sé, si te ocupas de los corsos, tu temporada alta es diciembre-enero. Bueno, para la psicología y la psiquiatría, temporada alta es septiembre-octubre. Aumenta la cantidad de consultas tremendamente. Y que por ahí esto la gente lo ignora, ¿no? No tiene idea. Pero realmente es una temporada muy alta de consultas, septiembre y octubre, y sí tiene que ver con la estación del año. El factor, por ejemplo, usted mencionaba en relación a los adultos mayores el descuidar la salud, no tomar las medicaciones, por ejemplo, para una persona que es diabética, por ejemplo, o hipertensa, ¿no? Y hoy la coyuntura que estamos viviendo en relación a la situación económica es que ese sector de la población no llega, tiene que elegir o si come o si toma si compra sus medicamentos y los toma según indicación médica. La cuestión económica, para aquellas, ¿esto también influye en estas causas de depresión, ansiedad? Claramente. Por eso decía que hay un montón de variables que van a influir en el cerebro y va a depender muchísimo de la interpretación que tenga esta persona acerca de las cosas, más que de las cosas que pasen, ¿no? Una persona que se encuentra como indignada, enojada, superada, angustiada, operada, probablemente esté muchísimo más angustiada y tenga mucho más tendencia a tener ansiedad que una persona que no. Es como que cuando tenés un propósito, vos podés tolerar muchas cosas. Entonces, en cuestiones de política, si vos estás a favor del gobierno y probablemente no estés tan angustiado ni tan enojado porque ves un propósito. Ahora, si estás en contra, probablemente vivas así, enojado, estresado, tenso, y proponiendo estas cosas, ¿no? Tengo que elegir comer o tomar mi medicamento. Creo que eso tiene muchísimo que ver con la interpretación personal, con la construcción del mundo que haga cada uno, y eso va a afectar a cada uno de una manera muy diferente.
Ahora, todas las personas podemos caer en estos factores, digamos, podemos caer en un proceso depresivo, en la ansiedad o en algún tipo de adicción. eh, o Absolutamente todas las personas somos vulnerables de caer en ansiedad, depresión o alguna adicción en algún momento de nuestra vida. Todos. Esto es algo que vos no te lo esperás, pensás que nunca te va a pasar y de pronto tenés 50, 60 años y ¡pumba! Te agarrás una depresión. Y ahí recién entendés de qué se trata eso. Es decir, nadie está libre de padecer alguno de estos trastornos, que la depresión, calcula la OMS, para el año 2030 va a ser la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Y cuando hablo de mortalidad, sobre todo hablo de la morbilidad. Falta al trabajo, de días de no sentirme bien, de alteraciones en las relaciones sociales. Es decir, realmente nadie está exento de esto y creo que es algo que ha saltado a la luz en este último tiempo y por eso la salud mental aparece ahí como una prioridad, ¿no? Por eso se habla de una verdadera pandemia, porque todos sabemos ahora la importancia de la salud mental y por ahí hace 10 años no estaba en el centro del tema, ¿no? Cosa que ahora sí sucede. Bueno, y ahora voy con lo primero que usted nos dijo precisamente ante mi pregunta, cuál es su análisis respecto a la situación, si coincidía con lo que hoy escuchábamos en esta reunión de la Comisión de Salud Mental, que todos los profesionales coincidieron que estamos ante una emergencia en salud mental. Usted respondió absolutamente, estamos frente a una pandemia, no solamente en Argentina, sino a nivel global. ¿Por qué? Y estamos, como decíamos, post pandemia. Esta pandemia estamos pagando el precio. Esta es la cuarta ola. ¿Relacionando con el COVID? Exacto, la pandemia de COVID. Estamos pagando el precio de ese aislamiento, de esas complicaciones que han habido a nivel, digamos, de relaciones sociales, de trabajo, económica. Mucha gente se separó, mucha gente murió, muchos chicos no tuvieron contacto social con otros chicos durante ese momento, y por más que ya hayan pasado un par de años, esto sigue teniendo consecuencias. Entonces, si la pregunta es ¿de dónde viene? Y empieza a dispararse a partir de la pandemia. Antes ya venía, pero se dispara, se triplica como consecuencia de la pandemia mundial de COVID. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿De qué manera, cómo trabajar toda la sociedad y sobre todo, perdona, aquellos que tienen la gran responsabilidad de conducir el destino de la sociedad? Una pregunta. La otra pregunta, antes que me olvide, el rol que tenemos que tener nosotros como medios de comunicación, como comunicadores, el rol del periodismo, por un lado, en exponer, en visibilizar la problemática, pero por otro lado, ¿cómo lo tratamos? Bueno, justamente, la clave es esto de lo que hablabas, que es esto que estamos haciendo ahora, que se llama psicoeducación. Educar a la gente, enseñarle que existen estas patologías, sacar el estigma de la salud mental, enseñarle que hay solución, que hay que consultar a los profesionales, que es como cualquier otra patología dentro de la salud y que se necesita en un cierto punto la consulta. Me parece que es clave. Y los que dirigen tienen ese rol enorme de darle importancia, ¿no? Privilegiar este tema, porque si no hay salud mental no hay salud, porque la salud mental es madre de un montón de otras patologías. Entonces tenemos que educar, dar charlas, hablar sobre el tema, sacar los tabúes, poder hablar de este tema suicidio, que no es algo que se hacía antes frecuentemente, poder hablar del tema depresión, poder desestigmatizar a las personas que tienen algún problema de salud mental. Yo lo he visto mucho con los músicos, no sé, el de Coldplay, la misma Tini, Alejandro Sanz, hablando abiertamente de su depresión. Deportistas también. Deportistas como tenistas la consagrados. Claro, hay un montón, ¿no?, que han salido a hablar y muy bien. Creo que es importante entender que esto está en todos lados, que le puede pasar a cualquiera,
que esto que estás haciendo vos, de dar un espacio y visibilizar el tema, es clave porque el que está escuchando y tiene algún familiar o algún amigo o él mismo, va a reconocer el problema y hay que hacer algo antes que esto se agrave, porque como hablábamos al principio del suicidio, el suicidio se puede prevenir previniendo la depresión, la ansiedad, las adicciones. No se puede predecir, en el sentido de que a veces no nos podemos dar cuenta de quién se va a suicidar y quién no, pero sí podemos hacer todo lo posible para que no suceda. Entonces va por ese lado esta charla, esta psicoeducación, y prestarle atención al tema y ponerlo ahí a la vista de todos, me parece que es nuestra mejor herramienta. ¿Y cómo estamos con las políticas públicas en relación a esta problemática de la salud mental? No tengo idea, perdón, no tengo idea, solamente estoy en el consultorio y no estoy muy al tanto de las políticas públicas. Sí tengo amigos como el doctor Gustavo Gómez, que está trabajando en este tema, pero yo no estoy al tanto de qué se está haciendo específicamente, pero de que se está trabajando, se está trabajando. Bien, bueno, ¿de qué manera debemos encender esa lucecita roja o de qué manera nosotros como sociedad debemos estar atentos? Usted recién decía, el suicidio se puede prevenir pero no predecir, porque a veces también escuchamos esto, ¿no? De una persona, de un familiar o una persona próxima a aquella que tomó esa decisión, dice, ¿cómo no me di cuenta? Exacto, es la culpa, ¿no? El duelo por suicidio tiene una característica de la culpa, porque muchas veces el suicida puede dar o no señales, ¿no? Hay muchos mitos que rodean a esto. Hay suicidas que no dan señales, hay suicidas que sí dan, hay suicidas que dan señales pero no sabemos leerlas. La forma correcta es hablar del tema, preguntar cómo estás, cómo te sentís, acercarme a mi amigo si lo veo triste. La comunicación es clave para tratar de prevenir este tipo de conductas, identificarlas y encontrar cuál sería la herramienta adecuada en cada caso. Bien, lo último, doctor Emilio Hidalgo, para no robarle demasiado su tiempo. Nosotros como medios de comunicación, porque también se nos aconseja en cuanto al tratamiento de los casos cuando sucede la noticia, es que no debemos darla con espectacularidad ni con sensacionalismo, tampoco describir la modalidad utilizada, pero hablar así abiertamente sobre la problemática. Debemos hacerlo, es educativo, así, y mencionar la palabra suicidio. Sí, tenemos que hablar del suicidio, tenemos que hablar de la muerte, tenemos que hablar de la depresión. Hay que hablar, hay que desestigmatizar, hay que salir de esos tabúes. Es la clave, es el camino. Lo que tenemos que evitar es, como decías, especificar el método, porque eso puede provocar un fenómeno de imitación. Pero no es necesario, como lo hicimos hoy, hablar específicamente de los métodos de suicidio. Tampoco vamos a decir que los adolescentes no lo saben, digamos, o no es algo que charlan en su vida cotidiana o que pueden buscar en internet. Es decir, me parece ingenuo pensar eso, pero sí puedo asegurarte que hablar del suicidio no mete la idea del suicidio en una persona. No porque yo le pregunte, ¿te querés suicidar? Esa persona dice, ay, sí, che, qué buena idea, voy a suicidarme. Es decir, no, directamente no. Hay que hablar de este tema, sacarlo de encima, y hay que hablar también de la muerte. Es como que se ha hablado tanto de educación sexual, ponele, y no tenemos una educación en la muerte, que es algo que sí o sí nos va a pasar a todos, y nos encontramos que los chicos no tienen recursos, no tienen herramientas cuando aparece la muerte. Y la muerte de un compañero, y la muerte de un compañero por suicidio, son cuestiones muy dramáticas, que es importante poder ponerlas en palabras y que, quédate muy tranquila, no van a generar esto. Al contrario, van a prevenir, o los chicos van a saber qué hacer si encuentran algún compañerito que está muy triste, o cómo tratar de evitar que esto suceda, o si sucede, bueno, por lo menos van a estar alertados acerca de esta posibilidad, ¿no? Y aquella... Es complicado encontrar un chico que se le mató el amigo sin haber hablado nunca de este tema. Y el pedir ayuda, que la persona joven o adulta que pida ayuda.
a la persona Sí. más próxima que tenga. Sí, si estás escuchando esto y te sentís identificado porque tenés algún tipo de ideación, sería bueno que lo hables, vas a encontrar apoyo, o hablalo con tu amigo, hablalo con tu padre, hablalo con alguna persona que vos sientas confianza. El solo hecho de hablar alivia un montón ese dolor que puedas estar sintiendo. Así que la recomendación número 1 es esta, ¿no? Es la comunicación. Doctor Emilio Hidalgo, muchísimas gracias por esta comunicación. Realmente es un tema altamente preocupante y usted, además de sus conocimientos, esto nos ha dado números que sirven siempre, recordando que detrás de los números estamos hablando de vidas, de personas, ¿no? Pero sirven siempre para dimensionar cuál es el estado de la situación. Muchísimas gracias. Usted ha sido muy claro. No, por favor, gracias por la comunicación, que tengan unas buenas noches y bueno, te mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Alarmante. El doctor Emilio Hidalgo es correntino, ¿no? Médico psiquiatra, especialista en psicología médica, en trastornos de la ansiedad y depresión y también especializado en duelo y doctorado en ciencias cognitivas. El solo hecho de hablar alivia. La comunicación es fundamental, pero los números son alarmantes, no solamente en nuestro país, sino a nivel global lo que está sucediendo con la salud mental. Y no nos tenemos que alarmar solamente, no nos tenemos que preocupar solamente, debemos ocuparnos. Lo dijo claramente el doctor Emilio Hidalgo, estamos ante una pandemia. La situación se está cada vez volviendo más compleja en relación al estado de la salud mental de la población. Depresión, relacionado con la ansiedad y las adicciones. No entré de lleno en el tema de las adicciones porque es otro capítulo también, porque por ahí pensamos que las adicciones solamente estamos hablando a sustancias tóxicas que se consumen. No, una variedad de adicciones, como por ejemplo a las pantallas, a las plataformas, a la conectividad, a las redes, al juego. Al juego me refiero a la timba, ¿no? No solamente al consumo de sustancias tóxicas, adicción al alcohol. Entonces, depresión que está íntimamente asociada a la ansiedad, ¿no? Que son trastornos, y las adicciones son las principales causas que afectan en la salud mental y las principales causas que llevan a que una persona tome la determinación de quitarse la vida. Del 100% de los intentos de suicidios se logra al fin el 5%. Y en ese 5%, la mayoría es de la población masculina, porque es la que menos consulta. Las mujeres somos la que más consultamos cuando vemos que estamos ante un síntoma depresivo, de ansiedad, y los hombres en muchísimo menor porcentaje. Entonces, en ese 5% de ese 100% de intentos, ese 5% que logran el cometido, la mayoría población masculina, por la negativa a la consulta. El factor económico también influye, sobre todo en la población de adultos mayores. Nos debemos hacer cargo de esta problemática porque se está llevando vidas. Y celebro que en un ámbito como en el Congreso de la Nación, hoy en la Cámara de Diputados, no es la primera vez, se esté exponiendo el tema, porque hay que ver qué se hace con la ley de salud mental.
si funciona, si no funciona y qué más está haciendo falta. Pero con una ley no solucionamos la problemática, porque para que la ley sea efectiva se necesitan recursos. Y de los recursos dispone el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo hace lo suyo exponiendo la problemática, tratándola y tratando de ajustar o de generar las leyes necesarias para trabajar en esa problemática. Pero una ley, por más buena que sea en su redacción y que contemple la complejidad del tema, una ley nunca va a ser efectiva ni eficiente si a esa ley no se la dota de recursos. Y cuando hablo de recursos presupuestarios y recursos humanos. Porque hoy escuché también que no dan abasto en los lugares de atención de la salud pública, no dan abasto. Y el Poder Judicial, que también este es otro costado. La cantidad de causas judiciales como consecuencia también de la salud mental, que tiene que tener un tratamiento especial. El tema es cada vez más complejo, pero con esta política de desguace del Estado y de desguace también en las políticas públicas, empeora la problemática y empeora la crisis en salud mental de la población. Porque si no llegamos a fin de mes, si no tenemos cobertura en salud y encima esto agudiza la salud mental de la población, ¿cómo tratamos? ¿Cómo tratamos? Con centros asistenciales de la salud pública desbordados, con profesionales que no dan abasto para asistir tanto a niños jóvenes, a adolescentes y a adultos mayores que están atravesando un problema de alguna afección, algún trastorno en la salud mental. Es terrible, o sea, no son solamente, grafiquen esto, no solamente las rutas nacionales que están siendo desatendidas, que no están siendo mantenidas y que esto tiene como consecuencia siniestros viales que producen víctimas fatales. Un ejemplo pongo, ¿no? Que tiene que ver con la infraestructura por falta de presupuesto y de recursos para mantener rutas nacionales o para mantener caminos de lo que sea, nacionales, digo porque hay una política a nivel nacional que se desligó del mantenimiento de rutas nacionales, pero esto vale para los estados provinciales también. Así como la falta de mantenimiento de caminos y de rutas tiene como consecuencias siniestros y que estos siniestros tengan como consecuencias víctimas fatales, es decir, que se lleven vidas. Bueno, piensen en las consecuencias. Lo mismo que el Estado abandone la salud pública y dentro de la salud pública abandone el tratamiento de la salud mental cuando siempre faltaron centros especializados para contener a la población afectada en su salud mental, con una política de desguace del Estado y con una política que tiró abajo todo lo que funcionaba, no solamente lo que no funcionaba, sino que desbarató, desguazó, destruyó hasta lo que funcionaba. El estado en que estamos en la salud mental de la población, que no se soluciona esto porque cuando nos duele el estómago, la cabeza, tenemos algún traumatismo, sabemos esto a dónde acudir. Pero cuando se toca la cabeza, cuando se toca la salud mental, es mucho más complejo. Como nos dijo recién Emilio Hidalgo, el suicidio se puede prevenir, pero no predecir porque la persona no da señales.
y encima, sin políticas públicas, encima, con un gobierno nacional que está destruyendo el Estado, así como destruye las rutas nacionales, así también se está destruyendo la salud mental de la población, porque no hay recursos para contener a la población afectada. Estamos en emergencia, estamos en crisis, en salud mental, en discapacidad, en el sector de los jubilados, en la salud pública pediátrica, y así podemos seguir enumerando. Realmente todo se está agravando. En el Congreso Nacional está la pelota picando ahora en cuanto a los vetos del Ejecutivo Nacional en estas leyes, jubilados y discapacidad, que pueden rechazar el veto, ojalá, y que las leyes queden vigentes, las aprobadas. Pero si desde el Ejecutivo Nacional no se disponen los recursos y quedan obcecadamente sosteniendo su política, ¿de qué sirve lograr los acuerdos y consensos necesarios para lograr una mayoría en el Congreso Nacional si después esa ley no se va a aplicar por falta de recursos? Nos vamos a una cortina musical tanda y al regreso nos metemos en el mes aniversario del Día de la Policía de la provincia de Corrientes.